Si me pasan la primera, por favor. Decíamos esta mañana, y periódicamente retomamos sobre la idea básica del manejo de la epidemia, para recordar a las personas, para recordar a quien nos escucha, ustedes aquí, la ciudadanía allá en su casa, qué significa el manejo epidémico, en qué consiste el manejo epidémico. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. El manejo de una epidemia de estas dimensiones, de estas proporciones, de una pandemia, es muy diferente al manejo de un pequeño brote epidémico. Las epidemias y el prototipo son las de enfermedades infecciosas, pero desde luego hay también enfermedades no infecciosas que pueden tener dimensiones epidémicas. En México, lo hemos mostrado también, las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar crónica, tienen dimensiones epidémicas. Epidemia es una definición técnica que habla de la ocurrencia de un fenómeno, concretamente un daño a la salud, en una frecuencia, intensidad, proporción más que la usual. A diferencia de endemia, que es un estado permanente de afección de la salud de las personas. Entonces, cuando se sale de lo esperado desde luego no quiere decir deseado, nunca es deseable tener daños a la salud, se refiere a el concepto de esperanza estadística, de expectativa de que ocurrirá en cierta dimensión o tamaño. Cuando sale de lo esperado, y es más que lo esperado, en una fecha en particular, en una temporada del año en particular, en un mes, en un año en particular, entonces hablamos de una epidemia. Por mucho tiempo se usa de manera suelta o indiscriminada sustitutos de la palabra epidemia al referirse, por ejemplo, a los brotes. Y hay la calificación de brote epidémico. En realidad son expresiones que no tienen una demarcación técnica única y a lo largo del tiempo en la práctica de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública que estudia precisamente las epidemias, se ha usado de una manera o se ha usado de otra, pero es convencional que se refiera uno a brotes cuando se trata de una pequeña epidemia, del inicio de la epidemia o de la ocurrencia de la epidemia en un contexto limitado geográficamente, donde se puede reconocer geográficamente la localización de una pequeña epidemia. ¿Por qué digo todo esto? Para retomar una idea que comentamos hace varias semanas o meses sobre la expectativa de una epidemia como esta, de una epidemia de esta dimensión. Esta es una pandemia, y pandemia técnicamente quiere decir que afecta a todos los lugares. Viene de una raíz del griego que es pan, quiere decir todos. Lo mismo, la definición de pandemia ha tenido muchas variantes en la literatura técnica científica de la epidemiología o su utilización en la aplicación por los organismos internacionales. Entonces, no hay una definición única. Hay quien se refiere como pandemia a la afección en todos los continentes, hay quien se refiere a más de un continente, hay quien se refiere a 2 o más continentes, y así hay distintas concepciones. La más aceptada en general es cualitativa y se refiere a una epidemia generalizada por todo el mundo, aunque no hay un requisito específico de un número de países o un número de continentes para considerarla pandemia. Arbitrariamente la Organización Mundial de la Salud ahora considera 2 o más continentes. El punto al que quiero compartirles ahorita, que ya lo habíamos dicho antes, es la expectativa sobre cómo es el manejo de una epidemia y si la expectativa puede incluir la idea de eliminar la epidemia, suspender la epidemia por una acción dirigida, gubernamental o social o por una intervención específica. Y la respuesta es no. Desafortunadamente una pandemia, una epidemia de estas dimensiones, difícilmente podría tener un mecanismo de control inmediato, directo, en el que por una acción técnica, administrativa, una intervención del gobierno
o de los gobiernos pudiera cancelarse la dinámica de transmisión. ¿Y a qué nos referimos con dinámica de transmisión? A la propagación de la enfermedad en el tiempo, los contagios entre una persona a la otra a lo largo del tiempo y en el territorio, como en distintas localizaciones se van presentando casos de enfermedad, brotes, contagios y desde luego hospitalizaciones y eventualmente los desenlaces fatales. Lo que se puede hacer con una epidemia de esta dimensión, a diferencia de lo que se puede hacer con un pequeño brote, por ejemplo, un brote de hepatitis A en una comunidad, en un poblado o incluso en una colonia o varias colonias de una ciudad. En esos casos localizados, estos brotes, la acción de la salud pública puede contener el brote físicamente y lograr eliminar la fuente de transmisión. En el ejemplo que estoy dando de hepatitis A, es agua contaminada con el virus de la hepatitis mayormente, a veces alimentos también, pero sobre todo agua. Entonces se puede contener. Un brote de una enfermedad prevenible por vacunación, sarampión por ejemplo, al inicio del año tuvimos algunos brotes de sarampión, precisamente aquí en la Ciudad de México, se puede hacer una contención basada en vacunación de personas susceptibles alrededor de la localización geográfica del brote, de la casa en donde ocurrió el caso, del conjunto de casas, de la colonia o incluso un segmento de la ciudad. Pero insisto en caracterizar a una epidemia localizada, brotes, que son susceptibles de ser controlados por una acción directa y contenidos y eliminados. Pero es muy distinto el caso de una pandemia. Finalmente, el caso de una pandemia, y esto es lo que quiero recordarles, la expectativa es que se pueden ejercer acciones de contención, y hemos hablado aquí muchas veces de que contención, en este contexto, quiere decir identificar los casos de enfermedad, principalmente a partir de sus síntomas. Quien tenga tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y otras características, enrojecimiento de los ojos, pérdida del olfato, dolor muscular, etcétera, se le debe reconocer como un caso sospechoso de COVID-19. Se le deben tomar muestras para diagnóstico, pero sin esperar el resultado, o incluso si no existiera la disponibilidad de tomarle una muestra para diagnóstico, se debe poner en resguardo preventivo, en aislamiento temporal, por al menos 14 días. Y simultáneamente debe iniciarse el estudio de contactos. Esta operación se llama contención centrada en personas. Y les recuerdo que esta contención centrada en personas está en alineamiento de vigilancia y control dispuesto desde febrero, y a lo largo de todo este periodo, durante la jornada de sana distancia, durante el periodo de nueva normalidad, es una instrucción técnica específica para que sea ejecutada en las 32 entidades federativas. Y también les recuerdo que hay una responsabilidad directa de la autoridad sanitaria estatal, todos y cada uno de los gobiernos estatales, para ejecutarla. Donde se ha logrado ejecutar es porque ha habido la capacidad, la voluntad, la decisión de hacerlo. Donde se ha hecho menos o no se ha hecho, hay una omisión de procedimientos. No necesariamente es por mala voluntad, puede ser porque no hay la capacidad instalada de hacerlo. Pero a lo largo de todo este periodo hay una instrucción explícita, técnica, del gobierno federal de que se realice contención. Y esto lo digo porque con el ruido de información a veces parece como que se nos olvidó la contención o la reemplazamos por mitigación. Falso. Desde el principio está establecida, el ejecutor directo son los servicios estatales de salud y cuando lo hacen es una cosa muy positiva. Y lo segundo y último es la mitigación, y la mitigación comunitaria es una medida masiva. Habíamos caracterizado durante la jornada de sana distancia alrededor de 80 millones de personas, de los 127 millones que viven en México, salieron de la vía pública. Y es una medida que, aunque es relativamente imperfecta, porque no se logra que todas y cada una de las personas se queden en casa, como es tan voluminosa en términos del número de personas que participan, es como si a todos simultáneamente se les hubiera dicho: son sospechosos de tener COVID, quédense en casa. Y el resultado neto de una medida de mitigación masiva
es la reducción de la velocidad de la epidemia. Y lo que se logra es lo que hemos dicho, mostrado, ilustrado, presentado repetidamente, que es el aplanamiento de la curva. En lugar de tener una epidemia explosiva, tenemos una epidemia lenta, 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 lenta. El objetivo es que no se saturen los servicios de salud y se salven vidas en la parte evitable de la mortalidad, que es aquella que depende de que se tenga la capacidad de atención a las personas. Y desafortunadamente hay una parte no evitable desde el punto de vista médico, porque el virus causa daño pulmonar extenso y puede causar la muerte. Por dolorosas que son las muertes, todas, independientemente del número, hay una parte que no es evitable en términos médicos, porque no hay un tratamiento específico para evitar el daño orgánico, el daño pulmonar, que particularmente en las personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera, causa el virus SARS-CoV-2 en los pulmones y en otros órganos. Entonces, el objetivo 1 de la mitigación comunitaria es tener una epidemia lenta en vez de tener una epidemia explosiva, como hemos visto que ocurrió en algunos países que iniciaron la epidemia, sobre todo en Europa Occidental. Una parte que además hay que hacer es expandir la capacidad hospitalaria, y hemos mostrado, hoy lo volveré a mostrar, que hemos expandido la capacidad hospitalaria para tener suficientes camas sumadas con equipos de atención, médicos, ventiladores, etcétera, para atender a las personas. Ahora, por último, una desventaja, un efecto no necesariamente deseable de la mitigación, pero que es inevitable, es que conforme la epidemia es lenta, la epidemia es más larga. Y en vez de tener una epidemia en 2 meses y medio o 3, como ocurrió en los países europeos que tuvieron epidemias explosivas y que les saturaron los hospitales, tenemos una epidemia que se va distribuyendo en el tiempo. Y eso obviamente causa desesperación, fatiga, frustración y una percepción de que no se está logrando el control epidémico. Pero reitero, sí existe el conocimiento razonable de cómo funciona la epidemiología. Habrá quedado claro que una pandemia, desafortunadamente, por desafortunado que esto es, no se puede cancelar como se cancela un brote. Quería recordarles esta idea, la conversamos esta mañana en la conferencia matutina. Vámonos al informe técnico. 73 días de nueva normalidad, este proceso en donde una vez terminada la jornada nacional, se dispuso que hubiera variabilidad estatal en el manejo de la epidemia, de acuerdo a lineamientos generales que provienen de un único semáforo nacional de evaluación de riesgo, lineamientos generales sobre actividades económicas y sociales y responsabilidades directas de carácter administrativo de los gobiernos estatales, que por ley son autoridades sanitarias, para disponer libremente, pero con una guía general federal, cuáles son las actividades concretas que deben abrir en cada momento. Y lo mismo, lo reiteramos, pero a veces pareciera que hay gente que no quiere quedarle claro. Si se decide abrir una fábrica que produce elementos que no fueron considerados actividades esenciales, en un momento que se recomendó que no ocurriera, o si se abren bares o restaurantes o salones de fiestas, en momentos en que se recomendó por la evaluación de riesgo que no ocurriera, la persona responsable de esa decisión está contribuyendo a que no se controle la epidemia. Si se mantiene coherencia con las disposiciones generales y la evaluación de riesgos, se contribuye a que se controle la epidemia. Sin embargo, estas son decisiones soberanas de la autoridad administrativa estatal y es importante que exista el margen de maniobra. Ahora, también, como una vez más lo decimos, no debe sorprendernos que de pronto la epidemia repunte y baje, repunte y baje, repunte y baje,
en un territorio específico, por ejemplo un municipio o un estado completo. Eso va a pasar. Y no necesariamente debe ser criticado o considerado como un error en el manejo epidémico, porque la responsabilidad de los gobiernos estatales es muy grande e incluye el control de la epidemia o la mitigación de la epidemia, pero también el cuidar la economía de los estados. Y en todo momento hay una tensión, un irremediable dilema entre proteger la salud y la vida de manera directa, evitando contagios o reduciendo la frecuencia de contagios, y por el otro lado, proteger la salud y la vida también en la medida en que se mantenga la economía y ésta no afecte a los seres humanos, a las familias, a las comunidades. La siguiente, por favor. Vámonos de corrido con la información que esta misma mañana presentamos. Está actualizado a los datos de hoy por la tarde o por la mañana con el corte de mediodía. Y vemos lo que hemos estado comentando. Me enfoco, ya todo el mundo sabe cómo es una curva epidémica, el tiempo que se va midiendo en este caso en semanas, por supuesto se puede hacer por día, por hora, por minuto o por mes, por año, dependiendo cuál es la dimensión de tiempo que interesa. Está cortado a partir de la semana 10, el resto de la 1 a la 10 es irrelevante porque no había ningún caso. Esto es la primera semana de marzo. Y el número de casos, en este caso son casos que han sido documentados. Aprovecho, este es día de recordatorios. Hemos dicho también extensamente que la vigilancia epidemiológica no pretende contabilizar todos y cada uno de los casos, ni en México ni en ningún país del mundo. No pretende, no es propósito de la vigilancia epidemiológica contar todos y cada uno de los casos. Habíamos usado la palabra, la volvemos a decir, este es un fenómeno inconmensurable, es tan grande que no se puede medir de manera directa y pretender hacerlo es un despropósito técnico que no sirve de gran cosa. Me enfoco aquí, desde la semana 27, tenemos que la cantidad de casos registrados, este es el segmento de los negativos, pero que fueron casos sospechosos, estos son los sospechosos esperando el resultado de la prueba, y estos son los confirmados. La cantidad fue semejante en estas 4 semanas, la 27, la 28, la 29 y la 30. Y en la 31 tenemos una reducción que todavía está sujeta a ajuste en la medida en que va llegando información por la fecha de inicio de los síntomas de estos casos. Entonces, no sorprendería que esta barra alcance a esta, quizá quede un poco menor, o incluso que la sobrepase un poco, pero en términos generales pareciera existir una tendencia ya de estabilidad en el acontecer epidémico. Las sumas siempre están allá abajo, la información que hemos presentado siempre la seguiremos presentando y está disponible también en los múltiples mecanismos de información que tenemos en el portal coronavirus.gov.mx. Más de 1.100.000 personas han sido estudiadas. La siguiente. Vamos a pasarnos aquí a la estimación. En la estimación consideramos no solamente los casos confirmados que ya fueron estudiados con laboratorio y fue confirmado que tenían infección por el virus SARS-CoV-2, sino una proporción de aquellos que tuvieron síntomas, fueron registrados, se les tomó una prueba y estamos esperando el resultado de la prueba. Y este resultado puede tardar en promedio 7 días, en algunos casos más de 7 días, pero nos anticipamos multiplicando el número de casos que esperan prueba por el porcentaje de positividad. ¿Cuántos sabemos que por semana y por estado, hasta la semana de la que está hablando, habrían resultado positivos? Eso amplifica el número, por supuesto, tanto en las defunciones como en los casos estimados. Y vemos que la tendencia aquí es esta, con una reducción de menos 17%, ayer era menos 20% y anteayer era menos 21%. Y como hemos dicho, esto se va a ir rectificando, pero posiblemente no llegue a ser otra vez la tendencia a la alza. Y el otro indicador importante es qué proporción de los casos existen en este momento. De los 127 millones de personas que vivimos en México, ¿cuántas hay en este momento que han sido registradas o estimadas con COVID en este momento? En las últimas 2 semanas, incluido hoy, que estamos en la semana 33, un poco más de 40,000. Un poco más de 40,000. Y aquí volvemos a decir un concepto,
Esta idea de ir sumando los casos y que ya van 425,000, es un mensaje, por supuesto, bienvenido, el que lo quiera seguir diciendo, pero técnicamente no tiene un significado útil, porque no es una enfermedad crónica. La enfermedad dura 14 días, los casos leves, en promedio 21 días para los casos graves, y desde luego hay personas que fallecen. Pero no es una enfermedad crónica, no es como diabetes, en la que en México tenemos cerca de 15 a 18 millones de personas. Y estas sí se acumulan. Una vez que una persona tiene diabetes, siempre va a tener diabetes. Y mientras viva, seguirá siendo un caso de diabetes. O algunas enfermedades infecciosas de larga duración, como la tuberculosis, que pueden por muchos años, en promedio 8 años, tener la enfermedad si esta no ha sido tratada. Entonces, 41,000 casos están en este momento con COVID-19. Vámonos a las otras diapositivas y terminamos el informe técnico con la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria ha dependido de cuántas personas necesitan hospitalizarse, porque tienen una enfermedad suficientemente importante para necesitar hospitalización. Y aquí volvemos a hacer otro recordatorio. Si usted es una persona que tiene más de 60 años de edad, que tiene diabetes o tiene hipertensión, obesidad, sobrepeso, enfermedad pulmonar crónica, enfisema, bronquitis crónica, asma, enfermedad cardíaca crónica, insuficiencia renal, cáncer, utiliza medicamentos que le deprimen el sistema inmune, quizá tiene una enfermedad reumática, una enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus. Si usted tiene alguna condición como esta, o tiene un familiar que tiene una condición como esta, y presentan fiebre, o tos, o dolor de garganta, o dolor de cabeza, o las 3 o 4 cosas juntas, o malestar general súbito, dolor muscular, piense que tiene COVID. Es importante que piense que tiene COVID, no para que se espante, pero sí para que actúe y acuda a una unidad de salud. Vaya a una unidad de salud, porque el riesgo que usted tiene de complicarse por COVID es grande. Y si usted se espera y hoy se siente razonablemente bien, y mañana también, y pasado mañana también, existe una probabilidad importante de que en un momento dado, en el 3º o 4º día desde que iniciaron los síntomas, el daño que le esté causando el virus SARS-CoV-2 a los pulmones sea demasiado importante. Y entonces ya haya pocas posibilidades de darle una atención hospitalaria para que se recupere. Es muy importante que acuda a tiempo a hospitalización. La hospitalización ha estado disponible, tenemos 60% en este momento de las camas, 31,615, noten que este número sigue subiendo, porque seguimos haciendo reconversión hospitalaria. Y 60% está disponible, 40% está ocupado a nivel nacional. Y a nivel de los estados tenemos algunos que en este momento tienen la mayor actividad epidémica: Nuevo León, Nayarit, Colima, Coahuila, son los 4 estados con la mayor actividad epidémica en este momento, como lo fueron antes otros, que hoy van en descenso. Y tenemos estos porcentajes: 69, 63, 66, 63, 59, etcétera. La Ciudad de México, miren dónde está, que en algún momento fue la primera, la más ocupada, hoy no lo es, porque ha estado descendiendo la epidemia. Y en la última diapositiva vemos la misma idea, pero para camas equivalentes a terapia intensiva, camas que fueron habilitadas, adaptadas para recibir a personas críticamente enfermas. México tenía 2,700 camas como estas, con una cuenta un poco más generosa, 2,900, pero eran insuficientes. Si no se hubiera mitigado la epidemia o no se hubiera hecho la reconversión hospitalaria, se habrían saturado estas camas. Pero las ampliamos a 10,657 hasta este momento, de las cuales 64% están disponibles, y cuando las vemos por entidad federativa, Colima tiene 33% de disponibilidad, Nuevo León 44%, Baja California 51%, Aguascalientes 52% y así sucesivamente.
Este es el informe técnico